Yo creería en esos pinchazos si fueran financiados por una ciencia independiente. Pero al saber yo quiénes son las personas que están financiando ciertas cuestiones, puedo elegir investigar y puedo elegir si creer o no. La semana pasada hubo en el Congreso de la Nación una serie de protestas, en realidad una protesta por el desfinanciamiento de distintas instituciones que se encargan actualmente de investigación de la medicina, como es la universidad, las universidades y el CONICET. Todo esto a mí me lleva a pensar en la gravedad de este asunto y en que no es algo nuevo, en que esto es algo que está totalmente planificado hace mucho tiempo, porque desde hace muchos años los distintos países vienen dejando de invertir en ciencia. Y esto genera un gran problema porque ¿qué busca la ciencia? La ciencia se supone que trabaja para buscar la verdad, eso es lo que nos enseñaron, nos explicaron. Pero para que una ciencia pueda buscar la verdad, lo que necesita es que los científicos, los médicos, tengan un muy buen sueldo por parte del Estado y que sea el Estado el que esté financiando estas investigaciones. Pues cuando el Estado deja de financiar esto, las investigaciones quedan en manos de distintas instituciones, fundaciones que tienen intereses. Y estoy hablando de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Bill y Melinda Gates, distintas, la Open Society, eh, para conocer cuáles son los intereses que tiene esta gente a la hora de poner tantísimos millones de dólares en investigación científica. Hay que conocer un poco la historia. Mi nombre es Verónica Chazárraga, soy periodista, hoy voy a hablar de esto y por supuesto el análisis que voy a hacer puede generar disonancia cognitiva en muchas personas, puede generar enojo en muchas personas, pero es historia pura y dura. Fines del 1800, principios del 1900, cuando se descubre que con los derivados del petróleo se podían hacer distintos medicamentos. Y Rockefeller, que era el magnate petrolero del mundo, junto con Carnegie, que era un magnate farmacéutico, lo que hacen es enviar a Abraham Flexner a recorrer las universidades, las escuelas de medicina que en ese entonces existían en Estados Unidos, que eran un poco más de 600, 650, 640. La mayoría de estas escuelas de medicina en ese entonces trabajaban curaban con medicina ancestral, con medicina energética. Flexner fue con muchísimo dinero a hacer esa recorrida para ver cuáles de estas universidades, escuelas, trabajaban con medicamentos derivados del petróleo. Bueno, como eran muy poquitas, viene, le entrega este informe, se lo entrega a Carnegie y a partir de ahí comienza un trabajo muy riguroso y muy millonario, financiado por este hombre, Carnegie, y por Rockefeller, que pagó a las escuelas de medicina millones de dólares para diseñar un nuevo programa que dejara totalmente afuera a las medicinas ancestrales y se basara en una ciencia comprobada. Para eso también financiaron muchísimos congresos. Así que, bueno, esta parte de la historia de la medicina no se enseña en las universidades de medicina. De hecho, cuando uno se pone a mirar el juramento hipocrático que se hace, antes se juraba, los médicos juraban por dioses como Apolo, Atenea, etcétera, bueno, varios dioses. Bueno, a lo largo de la historia, ese juramento fue variando y adaptándose a las
transformaciones y a los intereses de la medicina. Bueno, voy a hacer un punto y aparte, o punto seguido, para decir que tanto Rockefeller como Carnegie estaban imbuidos por un espíritu malthusiano y darwinista. Es decir, que entendían que hay cierto grupo social que no debería reproducirse y entendía que hay razas superiores y hay razas inferiores. Esto es muy importante para entender cómo sigue la historia. Entonces, en 1910 se entrega el informe de Flexner, empiezan los cambios en el diseño curricular de las universidades de medicina, se deja fuera la medicina ancestral y 2 años después, en 1912, otra vez los Carnegie, junto con Mary Harriman y también cuentan con el financiamiento de Rockefeller, crean el movimiento eugenésico, el primer movimiento eugenésico, que entendía que hay personas genéticamente superiores, que esas son las personas que deberían vincularse, reproducirse para mejorar la especie, y que hay otro grupo de personas que habría que evitar su reproducción. En 1916, Margaret Sanger crea la primera clínica de control de natalidad. ¿Quién era Margaret Sanger? Margaret Sanger era una militante feminista que entendía que para que una mujer sea independiente, ella tenía que tener el derecho de decidir cuándo ser madre y cuándo no. Pero al mismo tiempo, esta mujer era una mujer muy controvertida porque al mismo tiempo seguía la línea eugenésica. Entonces, ella entendía que hay ciertos grupos que no eran aptos para reproducirse. Hay ciertas personas que tienen determinadas características físicas y mentales que hacían, y esto no lo estoy inventando yo, esto es historia pura, verificable, vayan y busquen, que, bueno, que no deberían reproducirse. En 1942, la misma mujer funda el Planned Parenthood, que también seguía la misma línea, y ahí vamos a decir que en la comisión directiva de esta organización estuvo el padre ya ahí de Bill Gates, o sea, esta organización seguía la línea eugenésica de su fundadora, Sanger, Margaret Sanger. En esta misma línea, entre 1930 y 1960, la familia Rockefeller empieza a financiar investigaciones que tienen que ver con la población, reproducción y planificación familiar, que es lo que hoy también financia la fundación de Bill y Melinda Gates, que al mismo tiempo son los principales financistas de la OMS, que al mismo tiempo son financistas de investigaciones en vacunas de los principales laboratorios internacionales. Entonces, cuando a mí me dicen que yo no puedo descreer de pinchazos que están estudiadísimos hace no sé cuántos años, yo voy a responder que yo creería en esos pinchazos si fueran financiados por una ciencia independiente. Pero al saber yo quiénes son las personas que están financiando ciertas cuestiones, puedo elegir investigar y puedo elegir si creer o no. Porque al mismo tiempo, en las universidades de medicina, el médico que recomienda ciertas cuestiones no sabe nada de vacunas, de estos pinchazos, porque no hay en la currícula de las facultades de medicina, no hay una materia específica sobre vacuna. Entonces lo que ellos hacen es simplemente
creerle a estos laboratorios que siempre están financiados por alguien. Así que, bueno, ¿para qué sirve conocer la historia? ¿Para qué sirve conocer las investigaciones? Para poder mirar un poquito más allá, salir de la caja y a partir de ahí decidir en función de esto, del conocimiento. No creer en la ciencia, así como en su momento se creía en la religión. Yo desde hace un tiempo entiendo que mucha gente ve a la ciencia hoy como antes se veía a la religión. ¿Por qué antes era, pero y por qué esto? ¿Por qué tengo que creer esto? Ah, hombre de poca fe. Ahora, ¿por qué tengo que creer esto? Porque ya estudió la ciencia. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva y les sirva al mismo tiempo para, no para crearme a mí, sino para ir y buscar la información.